Radio Mundo Católico le invita a vivir y a disfrutar las experiencias espirituales de Marino Restrepo. Desde cualquier punto del mundo, Marino Restrepo nos comparte sus reflexiones para que fortalezcamos nuestra fe católica. Iniciamos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes en esta mañana. Y le quiero pedir al Señor su santa palabra para que iniciemos este momento de reflexión en la santa palabra de Dios. Y les voy a leer de la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 2, versículo 1. Dice así: los maestros del error y su castigo. Verdad es que hubo también falsos profetas en el pueblo de Dios, así como vendrán entre vosotros maestros embusteros que introducirán sectas de perdición y renegarán del Señor que los rescató, acercándose a sí mismos una pronta venganza. Y muchas gentes los seguirán en sus disoluciones, por cuya causa el camino de la verdad será infamado. Y usando de palabras fingidas harán tráfico de vosotros por avaricia. Mas el juicio que tiempo ha que les amenaza va viniendo a grandes pasos, y no está dormida la mano que debe perderlos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles delincuentes, sino que amarrados con cadenas infernales los precipitó al abismo, en donde son todos atormentados y tenidos como era en reserva hasta el día del juicio. Si tampoco perdonó al antiguo mundo, bien que preservó al predicador de la justicia, Noé, con 7 personas, al anegar con él diluvio el mundo de los impíos, si reduciendo a ceniza las ciudades de Sodoma y Gomorra, las condenó a desolamiento, poniéndolas para escarmiento de los que vivirán impíamente, si libertó al justo Lot, a quien estos hombres abominables afligían y perseguían con su vida infame, pues conservaba puros sus ojos y oídos, morando entre gentes que cada día sin cesar atormentaban su alma para con obras detestables. Luego bien sabe el Señor librar de la tentación a los justos, reservando a los malos para los tormentos en el día del juicio, y mayormente aquellos que para satisfacer sus impuros deseos siguen la concupiscencia de la carne y desprecian las potestades, osados, pagados de sí mismos, que blasfemando no temen sembrar herejías, como quiera que los ángeles mismos, con ser tanto mayores en fuerza y poder, no condenan con palabras de execración ni maldición a los de su especie. Mas estos otros, que por el contrario, como brutos animales nacidos de las cosas que ignoran, perecerán en los vergonzosos desórdenes en que están sumergidos, recibiendo la paga de su iniquidad, ya que ponen su felicidad en pasar cada día entre placeres, siendo la misma horrura y suciedad, regoldando deleites, mostrando su disolución en los convites que celebran con vosotros. Palabra de Dios. Pues yo voy a comenzar esta mañana dándole honra a los santos ángeles del cielo, para que nos acompañen con más alegría todavía, aunque ellos jamás les hará falta la suficiente alegría, pero cuando nosotros los reconocemos y los aceptamos entre nosotros como una realidad, pues los santos se ponen de fiesta. Y por eso yo les voy a cantar esta canción que el Señor me regaló para los santos ángeles, y quiero que me acompañen para que la cantemos con mucho entusiasmo. El coro de esta canción dice así: vienen volando, vienen bajando, ángeles de Dios. Ese es el coro y eso es lo que les pido que canten. Ya los voy a dirigir. Vienen volando,
defensa del pueblo fiel. Sé nuestra luz y consuelo, glorioso arcángel Miguel. Vienen volando, vienen bajando ángeles de Dios. Vienen volando, vienen bajando ángeles de Dios. San Miguel, nos acogemos a tu santa devoción. Haz que siempre disfrutemos de tu amparo y protección. Vienen volando, vienen bajando ángeles de Dios. Vienen volando, vienen bajando ángeles de Dios. Del infierno los furores, no temamos ni a Luzbel. Fuera dudas y temores, nuestro jefe es San Miguel. Vienen volando, vienen bajando ángeles de Dios. Duro. Vienen volando, vienen bajando ángeles de Dios. Otra vez. Vienen volando, vienen bajando ángeles de Dios. Ya vienen. Vienen volando, vienen bajando ángeles de Dios. Ya llegaron. Ángeles de Dios. Ángeles de Dios. Ángeles de Dios. Amén. Pues están sonriendo los ángeles. Nosotros tenemos una iglesia que es tan poderosa y es tan hermosa y la tenemos tan abandonada. Y lo triste que es morirse y darse cuenta de que fuimos unos soldados dormidos. Y esto es precisamente lo que queremos hacer aquí. Descubrir un poco más los tesoros de nuestra iglesia y descubrir un poco más nuestra misión y descubrir un poco más lo dormidos que estamos para que nos despertemos. Y qué lindo que es eso cuando el Señor llega y despierta su ejército y los saca de toda esta pesadez que produce esta vida humana sin Dios, este caminar por este circo de la tierra, engañados en todas estas luces de neón y todos estos apetitos desordenados y toda esta cantidad de incertidumbre, angustia, desesperación y ambición que despiertan las cosas naturales cuando nosotros no tenemos el corazón enfocado en la vida sobrenatural que ya se nos dio. Y por eso, al descubrir nuestra iglesia con todo su poder, su divinidad, con esa presencia de Dios en ella, porque es su casa, su ejército, su amor, es nuestra vida, esa iglesia nuestra. Nos damos cuenta que Dios nos ha dado una iglesia perfecta. Cuando hablamos de los sacramentos, hablamos de las armas. Estas son las 7 armas. Ustedes siempre se han dado cuenta que en esta numerología hebrea hay ese número 7, que es un número infinito. Cuando se habla de los 7 dones del Espíritu Santo, se podrán imaginar que de ninguna manera puede decir uno que el Espíritu Santo tan solo tiene 7 dones. Entonces, obviamente que 7 quiere decir que no tiene límite.
los 7 dones del Espíritu Santo son los dones del Espíritu Santo que son interminables, porque es el que todo lo tiene, todo lo posee, y no se podría acercar en un número lo que el Espíritu Santo tiene como dones. Por eso, si se dice que son los dones del Espíritu Santo, entonces nos damos cuenta que son infinitos. Cuando se dice que es el don de la paciencia, pues imagínense ustedes lo infinita que es la paciencia en Dios. Nosotros tenemos 7 dones, que son el bautismo. Y con este don del bautismo encontramos nosotros la iniciación de la vida sobrenatural. Cuando Dios toma al hombre desde su estado natural, que es un estado racional y encima de todo caído en el pecado original, este hombre debe ser rescatado, porque nosotros fuimos arrojados de la gracia original, desterrados y luego rescatados de nuevo por la misericordia de Dios. Los ángeles fueron arrojados y nunca serán rescatados, porque los ángeles fueron creados superiores que nosotros con un intelecto puro, y cuando cometieron un error lo cometieron eterno. Nosotros cometimos un error que Dios nos ha perdonado y nos ha redimido, pero nos ha costado un destierro doloroso de siglos y siglos y siglos. Un peregrinar por un mundo agresivo, un mundo que estaba totalmente en la esclavitud de las cadenas del diablo hasta que Jesús llegó. Hasta que Jesús llegó éramos esclavos totales del diablo. El diablo hacía y deshacía lo que él quería, como él quería, quien él quería. Y después, cuando llega Jesús, nos libera del demonio. Durante toda la historia sagrada antes de la encarnación de Jesús, vemos cómo el Señor va preparando la llegada de Jesús, y en medio de esos seres que todavía no están redimidos, escoge profetas a quienes protege en una manera especial contra el diablo y los lleva a ser esos instrumentos de esa preparación para la encarnación de su Hijo. Y encontramos esos reyes magníficos como Salomón, como David, y nos damos cuenta que con toda la sabiduría que tenían, el poder que tenían, y cometieron pecados espantosos. Sin embargo, ellos no estaban redimidos, y por eso la justicia divina sobre ellos actúa muy diferente, porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Pero cuando encontramos la vida sacramental, encontramos una vida que ya tiene el Espíritu Santo. Entonces, aquí viene la primera decisión que tenemos que tomar nosotros. Hoy les acabo de leer esta palabra que yo no escogí, yo siempre las abro donde el Señor me lleve, y leemos de esa carta de San Pedro, los maestros del error y su castigo. Hoy en la Iglesia Católica tenemos muchos profetas falsos en el clero y también en los laicos, predicando herejías desde el púlpito, y le predican a usted que Adán y Eva no existió, que Moisés no partió las aguas, que Jesús no multiplicó panes. Estos son los herejes que habla San Pedro, que serán arrojados al abismo. Si no se convierten, serán arrojados al abismo. Entonces, tenemos que tomar una decisión. Cuando nosotros leemos el Génesis, vamos a creer que esa es palabra de Dios y que esa es la verdad revelada, que Adán y Eva existieron y que nosotros estamos viviendo el destierro, y por eso tenemos un cuerpo mortal, por eso tenemos una carne que se muere. Si nosotros aceptamos eso como una realidad, y eso es verdad, y esa es nuestra fe, y la profesamos en esa forma, entonces podemos continuar hablando de lo que sigue, que son los sacramentos. Porque de nada sirve hablar de los sacramentos si yo no creo ni acepto que estoy desterrado. Porque según los herejes que predican de que estos libros que Dios le dio a Moisés, el Pentateuco como se llame, estos libros dicen que son como una fábula, una fantasía judía con la que tuvieron una pedagogía y educaban al pueblo con ella. Eso es lo que dicen los teólogos modernos de hoy, entre esos cientos de sacerdotes, y además con una soberbia que yo he predicado en lugares donde digo que Adán y Eva existen y tratan de arrojarme del lugar. Porque cuando encuentra usted estas teologías de la liberación y encuentra usted todos estos sacerdotes educados en las universidades más sofisticadas, pontificias, llenas de herejes, y están convencidos de que esa es la verdad. Pero si usted le pregunta al Santo Padre y le pregunta la sana doctrina de la Iglesia, le van a decir
Adán y Eva existieron. Si usted lee las epístolas de San Pablo habla de Adán como una persona real, habla del diluvio como una persona real, habla de Jonás como una persona real. Jesús menciona a Jonás no como una fantasía y les dice: yo tendré que estar en la tierra como Jonás estuvo 3 días en el vientre del cetáceo, dice Jesús. Y estos herejes dicen que Jonás es una fantasía, que un hombre cómo puede ser tragado por una ballena y vomitado después. O sea, entonces esto lo tenemos que tener muy claro, porque o creemos en el Evangelio y en la palabra de Dios, o no creemos. Y si creemos en él, podemos hablar de sacramentos. ¿Usted qué se gana con hablar del sacramento del bautismo si usted niega los 5 libros de Moisés? ¿Qué se gana usted con hablar del sacramento del bautismo si usted no cree que el Evangelio es como está escrito, sino como lo interpretan? Así de que para entender esa gracia sobrenatural del bautismo tenemos que descubrirnos en la fe, descubrirnos ese amanecer en la fe. Yo les hablo en estos términos por mi experiencia personal. Soy un hombre que vivió 33 años lejos de la iglesia. Perseguí los cristianos por 33 años. Hice producciones cinematográficas contra la iglesia. Compuse canciones contra la iglesia. Me burlé de la iglesia. Y luego el Señor, durante un secuestro en Colombia, encerrado en una cueva, amordazado, sentenciado a muerte, me colocó en un estado de muerte donde viví el juicio de mi vida y tuve una experiencia de purgatorio, infierno, y me encontré a Jesús en una roca y a través de sus ojos vi su gloria y entendí todo lo que les estoy hablando. No porque yo quise, no porque yo lo busqué, jamás yo hubiera buscado a Dios. Y ahí se repite lo que Jesús nos dice: fui yo quien los escogí. Así dice el Señor, fui yo. Entonces Él fue el que me sacó de la oscuridad. Y precisamente cada que hablo de esto, lo hago para darle gloria a Dios, no para glorificarme yo. Porque si alguna persona es indigna de estar aquí hablando al frente de ustedes, soy yo. La persona menos indicada, el que persiguió la iglesia, el que hizo todo lo más horrible, y a mí me llama el Señor para que haga lo que estoy haciendo esta mañana. ¿Eso lo hace Él para qué? Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a aquellos que se creen santos porque toda la vida parece que han estado con Dios, para avergonzar a aquellos que se gastaron 20 años en la universidad y saben lo mismo que yo, y yo nunca lo estudié. Y yo no puedo enorgullecerme de eso ni vanagloriarme de lo que sé, porque lo que yo sé ni siquiera yo lo entiendo. Cuando yo lo hablo me toca aprenderlo a mí también. Entonces no viene de mí ni tiene nada que ver conmigo. Pero el sentido del bautismo es muy importante descubrirlo en aceptar quién soy yo. Yo soy un hijo de Dios creado en el destierro, en el vientre de una madre terrenal con un cuerpo mortal. Y tengo el primer estado de mortalidad y el segundo estado de inmortalidad, que es el que me espera. Y ahí vengo yo. Esa es la aceptación del bautismo y la vida sobrenatural. Si yo no tengo esto claro, yo no estoy crucificado con el Señor. No tengo una gracia sobrenatural activa, la tengo dormida. Porque nosotros, al ser bautizados, quedamos crucificados con Jesús. El catecúmeno es sumergido en el agua, y en esa agua muere con Jesús y resucita con Él. Ese es el bautismo, sumergirse. Esa es la palabra que indica el bautismo, sumergirse en el agua. Ahí muere al pecado, se lava, se limpia, resucita con el Señor. Pero esto tenemos que concientizarlo, espiritualizarlo, llevarlo hasta nuestros huesos, hacerlo fluir por dentro de nuestra sangre, para que seamos ese catecúmeno activo, ese que ya recibió esa agua que lo limpió y ahora busca esa sangre para que lo cubra y lo proteja en la batalla. Y busca ese alimento, esa fuerza espiritual que son los sacramentos, para poder defenderse de la oscuridad mientras caminamos por dentro de ella. Entonces, decisión número 1 para poder pasar por este sacramento del bautismo: acepto yo que fui creado en el destierro y estoy en un estado temporal de mortalidad y de imperfección y de pecado, pero que he sido salvado en Jesucristo por el bautismo, y que dependiendo de la fidelidad que yo tenga a Dios,
yo alcanzaré y abrazaré la gloria del Señor eternamente al final de esta vida. Ahí está el bautismo, ese es el bautismo. Y lo tengo que tener claro en mi vida, de que soy una persona bautizada en el Espíritu de Dios, que es un espíritu de fortaleza, que es un espíritu de gozo, que es un espíritu de esperanza, un espíritu que lleva al hombre atado para que el hombre pueda soportar las cargas de este mundo malvado, de este mundo perverso, de este mundo que está en manos del demonio, y que pueda pasar por estas pruebas y pueda llegar a la gloria porque está amarrado al espíritu, como decía San Pablo cuando iba hacia Jerusalén. Y todos los profetas de la iglesia le decían: no vayas, te veo atado, te veo amordazado, te veo en peligro. Y San Pablo decía: yo iba amarrado al Espíritu, y el Espíritu me llevó. Y allá lo amarraron, allá lo persiguieron, allá le hicieron de todo. Pero San Pablo fue en obediencia al Espíritu, porque allá tenía que ir. La profecía era correcta, pero el impulso del Espíritu era más fuerte. Y ese apóstol que es una columna gigantesca de la iglesia, ese apóstol se fue atado al Espíritu en contra de toda profecía, porque él era en obediencia a Dios y no estaba buscando salvar su vida, estaba buscando hacer la voluntad de Dios. Y ese es el bautismo. El bautismo es dejar de buscar nuestra vida, buscar nuestra protección, buscar la salvación de la vida temporal y los beneficios temporales. El bautismo es buscar la salvación del alma y hacer la voluntad de Dios. Ese es el bautismo. De lo contrario, no estamos bautizados, nuestro bautismo no es activo, no estamos viviendo el sumergirnos dentro del agua, estamos simplemente dormidos, no hemos despertado y no hemos muerto con Jesús al pecado. Por esto, hoy descubramos esto. El pueblo hebreo que estaba en Egipto fue creado en el destierro. Ellos son hebreos, pero nacieron en un país pagano y eran ciudadanos egipcios, porque ellos no podían tener nacionalidad judía si estaban desterrados. Nacieron en un país extranjero como esclavos, de ahí ahí pertenecían. Entonces, en el desierto, cuando iban en el éxodo con Moisés, ellos tenían una cultura pagana. Y cada que Moisés se descuidaba, los encontraba adorando palos, piedras, de todo, porque ellos eran como paganos. Pues, concéntrense bien. ¿Dónde creen ustedes que nosotros fuimos creados? En Egipto. El mundo es Egipto. Fuimos creados en el destierro. Y vino el Moisés del cielo, como lo llama San Pablo, bajó a sacarnos de acá, del exilio, y llevarnos por el éxodo del Evangelio, por el desierto de la conversión, hacia el cielo. Entonces, si Jesús bajó, descendió, ¿eso qué quiere decir? Que estamos abajo. Si no, no hubiese bajado. ¿Y qué hizo Jesús cuando terminó su obra terrenal? Ascendió. ¿Y a qué nos invitó? A que lo siguiéramos. ¿Y qué nos dijo? Que iba a preparar un lugar allá donde se fue. Entonces tenemos que localizarnos geográficamente y espiritualmente para que salgamos de las cadenas del diablo que nos tiene hechizados, haciéndonos creer que este es el paraíso y que esta es una hermosura, que aquí debemos hacer todo lo que podamos hacer y alcanzar todas las metas que nos fijamos, porque para eso Dios nos creó. ¿Cuál es el resultado de todas estas teologías de herejes de hoy dentro de la misma Iglesia Católica? Que Dios quiere que todos seamos felices. Ustedes verán algunos sacerdotes predicando y parece que fueran pastorcitos protestantes. Dios quiere que seamos felices, aleluya. No quiere que estemos enfermos y quiere que tengamos abundancia económica. Levanten esa limosna para que Dios la bendiga y los llene de dinero, aleluya. Y todos gritan y aúllan y se revuelcan, aleluya, porque están buscando esa abundancia económica y que les laven y les arreglen ese hígado roto que se lo dañaron con el alcohol y con el vicio. Y después los sanan y le dan abundancia para que se sigan perdiendo en el mundo. Y es verdad que el Señor bendice a su pueblo y bendice a su gente. Eso es verdad. Eso no es ningún alarde, eso no necesitamos gritarlo con trompetas. El Señor es fiel, siempre. El Señor siempre cuida de sus hijos.
Pero tenemos que tener cuidado porque el Evangelio no es acerca de glorificar el estado temporal. El Evangelio es acerca de glorificar la vida sobrenatural. Y cuando se glorifica la vida sobrenatural, todo queda bendecido. La vida natural será absolutamente primaria. Lo primero que queda bendecido cuando el hombre busca primero las cosas de arriba. Y eso es lo que dice el Evangelio. Busca primero las cosas de Dios. Y todo lo demás será añadido, vendrá por añadidura. Entonces, tengo que concentrarme yo en la novena de la prosperidad. ¿Ustedes se imaginan algo más absurdo que eso? Y eso viene de los evangélicos. Y está metido entre la Iglesia Católica por herejes que las traen y empiezan a predicar absurdas mentiras para robarle al hombre la gracia del bautismo y convertirlos en unos miserables que se salen de los sacramentos. Porque ¿cómo voy a hacer yo una novena para la prosperidad? ¿Usted se imagina lo que es eso? Es como ir a decirle al papá que es rico y decirle: papá, por favor, nunca te vayas a olvidar de meterme en la herencia, papá, porque tú sabes que yo soy buen hijo, yo te quiero, yo voy a ser fiel, no me vayas a desheredar, dame esa herencia, no te olvides de mí. Eso es igual. ¿Usted se imagina el hijo de un rico haciendo la novena de la prosperidad? O sea, es una contradicción absoluta, es un error teológico y la gente no se da cuenta y se van como ovejas al matadero, engañados por pastorcitos mentirosos, sacerdotes perdidos en el poder y en el dinero, y por eso se dejan engañar. Y usted le va a sacudir un poquito la sotana a un sacerdote de esos, están podridos y por eso predican así. Entonces, nosotros tenemos que entender que el sacramento del bautismo es un sacramento del poder sobrenatural que Dios le da al hombre, donde lo libera de todo mal, lo exorciza del pasado, lo libera de todas las cadenas del pecado original y de todos nuestros ancestros. Muchas personas se preguntan: ¿por qué no me haces favor y me explica sobre los pecados intergeneracionales? ¿Qué quiere decir eso? Oímos de que hay misas de sanación del árbol de la familia, sanación intergeneracional, y muy pocas personas entienden qué es eso. La misma iglesia muchas veces lo rechazan porque está siendo hecho de una mala forma, porque en principio las misas de sanación intergeneracional vienen de un anglicano, de un protestante, pero tienen sentido también católico si uno entiende de qué se trata. Una misa de sanación intergeneracional no puede cortar, porque no se puede cortar nuestra historia. La carne nuestra trae una historia inevitable. Hay personas que nacen con diabetes, la heredaron genéticamente. Hay personas que nacen con problemas mentales que heredaron también de sus antepasados. Esas cosas no se pueden cortar. De repente Dios viene y sana a un enfermo y le quita todos los males que tiene porque Él quiso, porque el Señor quiso. Pero normalmente esa persona llevará esa cadena. Entonces, ¿qué hacen las misas de sanación intergeneracional? Lo que hacen es bajarle el volumen a la herencia, bajarle el volumen, disminuir la fuerza de la herencia que llevamos. Primero, el sacramento del bautismo exorciza al hombre de las consecuencias del pecado original y de los pecados intergeneracionales, de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Maldiciones, esas son las consecuencias. Entonces, una persona que está bautizada y que es fiel a Dios, no está maldita, está bendita, y ninguna maldición actúa contra ella mientras se mantenga fiel. Si esa persona cae en pecado mortal, se convierte en enemigo de Dios y pierde todas las gracias bautismales y queda parado en toda la herencia intergeneracional, queda parado en las maldiciones de los antepasados mientras esté en pecado mortal. Si se reconcilia con Dios, vuelve a entrar en la gracia y en la luz, porque así es la misericordia de Dios. Es como una navegación por estas aguas turbias, y el que no esté dentro de la barca
de la paz y del amor de Dios está dentro del agua sucia, navegando por una corriente que no tiene destino más que el abismo. Y el hombre que se vuelve a encaramar a la barca porque pide misericordia y la mano de Dios lo rescata de las aguas, vuelve a ser sanado, renovado, reconciliado. Y aquí viene el sentido verdadero. Entonces, partamos de cero. Sé yo, admito yo que no estoy en el paraíso. Admito yo que la tierra no es para conquistarla. Admito yo que ese no es el lugar donde me voy a quedar. Admito yo que buscar las glorias de la tierra es perder las glorias del cielo. Entiendo este misterio yo. Si entiendo este misterio, podemos pasar al otro sacramento. Pero si no, ni pasemos, porque no entendemos ni siquiera cuál es el sacramento del bautismo. Porque el sacramento del bautismo nos libera de los antepasados y del pecado original. ¿Qué quiere decir eso? Si el sacramento del bautismo libera al catecúmeno del destierro, entonces lo coloca en la patria celestial, en la ciudad de luz, lo hace ciudadano legítimo, le da pasaporte a la ciudad de Jerusalén del cielo, inmediatamente lo bautizan. Si yo me siento ciudadano de la Santa Jerusalén y voy por la tierra como peregrino, entonces estoy bautizado, porque sé que estoy en tránsito, voy de paso, voy hacia la casa. Y aquí en la tierra no es donde siembro mi esperanza, donde siembro mis proyectos, donde tengo colocadas todas mis ilusiones. No, las tengo colocadas en la ciudad de luz, en la ciudad del cielo. Y cuando un soldado de Dios, bautizado ya y activo en el bautismo, camina con los ojos puestos en la ciudad de luz, hace todo bien en la tierra. Porque un buen ciudadano del cielo hace todo bien en la tierra. Porque es un ciudadano que lleva la sabiduría del cielo, lleva la sabiduría de Dios, vive por dentro del bien, actúa en el bien, tiene coherencia, tiene valores, moral, principios, tiene todas las virtudes despiertas en flor y por lo tanto pasará por entre este destierro y superará todas las pruebas. La viña del Señor está cercada por los ángeles. Y en las afueras de la viña se escuchan los enemigos gritar hacia los viñadores, los que están adentro: tiempo perdido, allá están perdiendo el tiempo, aquí es donde está la ganancia, aquí está la novena, la prosperidad, muévanse para acá, aquí les sano esa pierna torcida, vénganse para acá. ¿Y qué dice el Señor? Sigan trabajando y no le presten oídos a los que gritan desde el otro lado de la cerca. Sigan caminando por la viña, trabajen con sacrificio, con esmero, acompáñense con esta vida diaria en Dios y así el Señor los encontrará trabajando el día que los llame y los llevará al descanso eterno. Y esta es la promesa. Y en ese bautismo se reconcilia toda nuestra vida y ahí es donde estamos consagrados al Señor, vida sobrenatural desde la vida natural. Ese es un encuentro precioso. Si ustedes pudieran tener la visión del bautismo, si pudieran visualizar el bautismo, quedarían en éxtasis, absolutamente en éxtasis. Es un milagro tan gigantesco el ser bautizado que nadie se lo puede imaginar, nadie lo puede describir en ninguna manera. Porque el hombre, que es simplemente un animal racional, que tiene un alma que le anima a este cuerpo, pero que no tiene la gracia sobrenatural del Espíritu Santo, se mueve por instintos y se mueve por razón. Entonces ese hombre navega por la tierra sin ninguna protección más que si obedece a los instintos del amor que tiene implantados en su corazón. Al final de la vida el Señor lo absorberá y lo llevará a su descanso, pero vivirá una vida sin Dios, sin esa conciencia que da el bautismo. El bautismo toma a ese hombre natural que vive de los instintos y de la razón meramente, lo toma, lo bautiza y le da el sentido de la vida sobrenatural, le da la sabiduría de Dios, lo protege contra el mal, lo arma contra el demonio, le da el entusiasmo y la fortaleza para vivir toda prueba. Esto solamente
debería abrirnos los ojos para darnos cuenta quiénes somos. Cuando nosotros pasamos al sacramento de la confirmación, entendemos esto: somos bautizados. La confirmación es la Iglesia confirmando que somos hijos de Dios, y la Iglesia preparando al catecúmeno, al que ya se bautizó, preparándolo para que sea un instrumento de Dios, un mensajero de la luz, un arma contra la oscuridad. Lo confirma, lo envía, y para enviarlo lo tiene que alimentar, lo tiene que fortalecer. Entonces, en la confirmación se recibe una porción doble del Espíritu Santo. Ustedes han oído de los pecados del Espíritu Santo. Jesús le decía a esos fariseos que decían que Jesús estaba sacando espíritus con el poder que le daba Balaal, el demonio, con los poderes que le daba el demonio. Y Jesús hablaba de que cualquier pecado que cometieran, inclusive hablando mal de él, pues era un pecado que se perdonaba. Pero habían pecados que no se perdonaban, y eran los que se cometen contra el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esos? Si yo, después de estar bautizado, confirmado, me toma una secta de esas cristianas por ahí, esos cristianismos híbridos, todas las sectas evangélicas, pentecostales, adventistas, bautistas, hay 35,000 nombres de sectas. Ustedes se pueden imaginar lo que es ese desorden tan espantoso. Cualquiera puede tomar una Biblia así y abrir una iglesia. Usted puede irse hoy y alquilar allí al frente un local en alguna parte, buscar un nombre en la Biblia así, y dice la batalla espiritual. Abre un garaje, la batalla espiritual, Iglesia de Cristo, y ya usted es el pastor, el papa, los apóstoles, todo, y ahí usted vive con la palabra de Dios. Ese es el desorden tan impresionante que armó Martín Lutero hace 500 años. Entonces, nosotros, si somos llevados a un garaje de esos, a un teatro viejo de esos, a una bodega de esas, y llega un pastorcito mentiroso de esos y le dice: ¿alguna vez has recibido el Espíritu de Dios? Y el tonto, el incauto católico dice que no. Entonces lo bautizan y cae, descansa en el Espíritu. ¡Aleluya! Ya por primera vez ha recibido el Espíritu de Jesús. ¿Qué hicieron ahí? Cometieron un pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque están diciendo que el espíritu que recibió en la Iglesia Católica era el espíritu del diablo. Entonces están llamando diablo al Espíritu Santo, porque en la Iglesia Católica el bautismo y la confirmación son el recibimiento del Espíritu Santo. Y si un tonto se va para una secta de esas y se deja imponer manos y bautizar en el Espíritu, ese tonto atentó contra el propio Espíritu de Dios. Ahora, si es un ignorante total, pues no le van a cargar esa pena. El pastorcito, si es un pastorcito de los que eran católicos y se convirtieron, está amarrado para los infiernos ya. Porque solamente la acción grande de un arrepentimiento impresionante, la absolución de un obispo, podría salvar un pastorcito de esos. De lo contrario, las maldiciones que tienen encima por el horror que están cometiendo contra el Espíritu Santo. Miren ustedes que San Pablo dice que Dios no permita que yo venga a sembrar unos cimientos donde ya han sido sembrados, que yo no venga a predicar a Jesús al que ya se lo entregaron. Dice San Pablo, está tan claro como eso. Entonces, ¿cómo se va a atrever una persona a ser bautizada otra vez? Por eso el sacramento de la confirmación nos confirma lo que ya recibimos, nos confirma. Ustedes saben que el día de Pentecostés, que es el próximo domingo, la Iglesia renueva en nosotros la venida del Espíritu Santo. Esa venida la renueva. No es que nos bautice otra vez. Hay seminarios de vida en el Espíritu en la Iglesia Católica. Y al final de eso le imponen las manos para renovarle el Espíritu Santo en su vida. Porque los hombres por el pecado
adormecen los dones recibidos con el bautismo y los sacramentos concedidos. Entonces, en un seminario de vida en el Espíritu, al imponer manos sobre el bautizado, le renuevan su relación con el Santo Espíritu. No es que no lo hayan recibido. Los ignorantes católicos contaminados con los pastorcitos protestantes piensan que esa imposición de manos en el seminario en el Espíritu es la recibida por primera vez del Espíritu Santo, porque así de ignorantes se vuelven, cuando eso sería no un error teológico, sino un terror teológico. Eso es lo que sería. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro, cuál es el sacramento, la confirmación y qué hace en nosotros, a dónde nos manda, qué es lo que implica. Ya un confirmado tiene que irse. ¿Y cómo se va? Aquí viene el sacramento de los sacramentos, que es la Eucaristía. Todos los sacramentos tienen como fin la Eucaristía. Porque si a ustedes le preguntan, bueno, usted ya tiene un recorrido por la vida, usted ha estudiado tanto, usted conoce tantas cosas, cuénteme una cosa, si a usted le preguntaran qué es lo que está sucediendo en esta vida terrenal, qué es lo que usted ve que sucede, explíqueme, deme una idea, la respuesta es, lo único que está sucediendo es la Eucaristía, es lo único, no hay nada más. ¿Cómo puede haber algo más? Es la Eucaristía. Mire, le muestro como me lo mostró el Señor a mí. Yo hubiera sido el primero en entrarme a seguir fábulas en todas partes. 33 años escuché fábulas, escuché mentirosos por toda parte. Y mire que yo vivo en los Estados Unidos y los Estados Unidos es la fábrica de fábulas, la fábrica. Allá se fabrican todas las mentiras que ustedes se puedan imaginar. También se fabrican cosas muy buenas, porque allá se han producido cosas espectaculares para el servicio de toda la humanidad. Por eso yo no puedo condenar los Estados Unidos, si ha sido mi casa por 37 años, pero estoy hablando de que hay una producción de fábulas tan impresionantes que yo caí en ellas por 33 años. Yo viví hechizado con las fábulas, y entre eso las iglesias falsas, toda esta cantidad de cosas, y muchas de ellas en el nombre de Cristo, y muchas de ellas con obras gigantescas, preciosas. Ustedes saben que el hombre incauto siempre se engaña con las obras. Los masones son una organización satánica, una logia del diablo, y hay cantidades de gente convencida que son hombres buenos, que es un club de hombres buenos. ¿Y por qué? Porque hacen obras de caridad, porque regalan cantidad de dinero, tienen hospitales, le ayudan a esto, le ayudan a los otros, y son los demonios completos. Entonces hay muchas organizaciones que hablan en el nombre de Cristo, y usted los ve ayudando a los pobres, sanando a los enfermos, haciendo maravillas. Y Jesús nos habla en el Evangelio con una claridad increíble. ¿Qué hizo con esos cuando llegaron? Señor, yo sané enfermos en tu nombre, yo proclamé tu nombre, yo. Y el Señor los mira y dice, no los conozco, váyanse de mi presencia. ¿Por qué? Porque miren esto que es tan elemental. San Pablo fue un hombre que persiguió a los cristianos y mató cantidades de cristianos con su grupo de judíos que perseguían la iglesia. San Pablo fue tumbado del caballo en la vía de Damasco, como todos ustedes saben. Cuando Dios llamó a San Pablo en la persona de Jesucristo, le infundió en su corazón todo el conocimiento que tenían los apóstoles, todo. En un instante recibió ciencia infusa. Y San Pablo tenía el mismo conocimiento de Pedro, de Juan, de Santiago, de los apóstoles, el mismo. No le faltaba nada. Es más, San Pablo con claridad se ve en el Evangelio que él tenía más celo que todos los apóstoles. Caminó más que todos ellos. Defendió la iglesia más que todos ellos. Y él mismo lo dice. Él mismo lo dice. Yo he trabajado más que todos. Y no lo hacía para alargarse él, porque él hizo muy claro que él glorificaba a Dios en todo. San Pablo hubiera podido montar su propia iglesia cristiana. Él tenía todo el conocimiento, no tenía necesidad de ir a ninguna parte. Él hubiera podido montar la iglesia de Pablo en el nombre de Jesucristo, perfectamente. ¿Y qué hizo San Pablo? Con esa sabiduría que tenía y ese celo por Jesús,
se fue hasta Jerusalén y se puso en obediencia a la cabeza de la iglesia, que era Pedro, y al primer obispo, que era Santiago. Él se puso en obediencia, se arrodilló, y él explica que tenía que hacer eso. Se arrodilló, le impusieron manos, y la palabra dice, y lo enviaron, o sea, se fue en obediencia, porque ¿quién lo envía a uno? A uno lo envía el que lo manda, por eso se llama enviado, y a él lo mandaron. San Pablo, eso destruye toda la desobediencia de las sectas, lo destruye completamente, porque no tiene sentido que estas sectas que andan sin cabeza por ahí van a pretender que son de la iglesia del Señor cuando no están en obediencia a Pedro. Entonces, ¿a quién se le reportan? Esa infusión del Espíritu Santo tan grande, con la que hacen tantas maravillas en nombre de Jesús, porque el Señor es fiel a todo el que lo llama. El Señor actúa. Cuando dos o más se reúnen en su nombre, ahí está el Señor. Ahora, lo mismo hizo Judas. En el nombre de Jesús sanó enfermos y liberó posesos, Judas Iscariote. ¿Y quién era él? Un traidor. Pero Jesús, fiel, actuó a través del traidor. Entonces, no se puede engañar uno que dicen, pero es que allá sanan los enfermos, es que allá se manifiesta el Espíritu Santo, es que en la Iglesia Católica nunca había visto yo tanto poder del Espíritu. Y ahí caen, porque están buscando señales, están buscando sabiduría, como los griegos y los judíos del Evangelio. Entonces, este sacramento, la confirmación, lo tenemos que tener muy claro. Tenemos que definirlo en nuestro corazón para saber que tenemos una sola iglesia, una sola. Y esta sola iglesia se mantiene en la Eucaristía. Aquí está donde el Señor me mostró algo inevitable para mí de aceptarlo. Lo tengo que aceptar. Radio Mundo Católico tuvo el agrado de presentar su programa Experiencias Espirituales de Marino Restrepo. Gracias por su amable atención y lo invitamos a seguir disfrutando de nuestra programación. Gracias.